cómo poder proteger nuestras finanzas personales para poder crear un patrimonio, para poder proteger nuestra salud financiera, para poder proteger a nuestra familia. Y hoy vamos a hablar de un tema que si tú eres empleado y tienes esta prestación que está padrísima, tener seguro de gastos médicos mayores, hay algunas empresas, son súper buenas que te dan prestaciones un poquito más elevadas de la ley, y es el seguro de gastos médicos mayores. Aquí lo importante y lo que vamos a hablar... complementario, ¿verdad? Exactamente, así. Aquí lo que vamos a hablar es que la importancia que tenemos y la responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en alguna empresa de sí acercarnos al departamento de RH para que nos expliquen cómo funciona la póliza, cuál es la suma asegurada que tiene, cuál es la red hospitalaria a lo mejor, porque las pólizas colectivas, como su nombre lo dice, colectivo es que es una póliza para un grupo de personas, no es como que te vas a poner uno a uno a preguntarte, exactamente, a preguntarte qué necesidades tienes, etcétera. Entonces, muchas veces, así como tienen cosas muy padres, la número uno es que te la pagan, obvio. Tienen muy buenas prestaciones para la maternidad, tienen deducibles muy bajos, pero también tienen cosas que no pudiéramos complementar con un seguro de gastos médicos complementarios que ahorita les voy a platicar, ¿no? Entonces, aquí me gustaría iniciar con que sí es importante al menos darte este tiempo de decir, a ver, pues si me están dando esta prestación, voy a ver de qué se trata lo que tengo. Conocer. Exactamente, o sea, la suma asegurada que tengo es suficiente. Porque luego pensamos, ay, no, sí, es de 5 millones de pesos. Como hablamos de millones, decimos, sí, sí es. Entonces, primero que nada, quisiera empezar con una probabilidad. Fíjate que el 9% de la población solamente tiene seguro de gastos médicos mayores. O sea, todavía hay mucha necesidad de información, de concientización, de que sí es necesario tener. Pensamos que no lo vamos a necesitar. Exacto, entonces hay que analizar esta opción porque luego, sí es cierto, yo entiendo, o sea, sí, o sea, cada vez que se hacen las renovaciones, yo estoy así con el teléfono temblando de que ya se renovó tu póliza y ya subió de tarifa, o sea, sí es cierto, pero siempre va a haber maneras de que sea accesible para ti, o sea, hay muchas aseguradoras y hay maneras de quitarle coberturas, de ponerle, de subir el deducible, etcétera. Entonces, de que se necesita, y aquí quiero compartirles los casos más costosos que pagó la aseguradora donde yo trabajo en el 2022 y se las voy a leer. En el primer caso está una enfermedad que se llama, este es un niño, creo que era de 8 años, sí, dice, de 8 años de edad, con una enfermedad que se llama mucopolisacaridosis y al término del año pasado le pagó la compañía 38.741.038 pesos. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque luego muchas veces me comentan, porque una de las características que tienen las pólizas colectivas es que tienen las sumas aseguradas reducidas, o sea, tienen sumas aseguradas con límite a 5 millones, a 10 millones máximo, ¿eh? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, a lo mejor si me caí y me operaron las rodillas, pues a lo mejor sí me alcanza, pero imagínate que te suceda alguna de estas. Por ejemplo, en el número 2 tenemos un mieloma múltiple, 32 millones. Luego en el número 4, atrofia muscular, 27 millones. Tumor maligno de ovario, que como todos sabemos, el cáncer femenino es una de las enfermedades muy comunes ahorita, 26 millones, ¿no? Entonces, de que pueda ocurrir que te ocurra alguna enfermedad o algún accidente que rebase la suma asegurada, pues esa es una de las razones por las cuales uno como empleado sí tenemos que checar nuestra póliza, porque muchas veces nada más sabemos que tenemos, ¿no? Las prestaciones, pero como no utilizamos las pólizas, pues nomás hasta ahí nos quedamos. Pero algo bien importante, Ana Lucía, es que debemos, bueno, de generar lo que me comentabas ahorita, la antigüedad, y sobre todo una vez que estamos sanos, porque seguramente ya que llega la enfermedad, dice, ahora sí, el seguro, pero dices tú, bueno, pues ya llegó la enfermedad, lo importante es hacerlo ahorita que estamos sanos. Claro, no, y es muy importante lo que comentas, porque esa es otra de las razones. Entonces, aquí lo que yo les quiero decir es, primero que nada, tienes que averiguar si tu póliza colectiva tiene una cláusula que se llama de conversión, de conexión, cada aseguradora le llama diferente, pero esta cláusula te permite, en caso de que tú termines la relación laboral, seguir
con esta póliza, si te ocurre alguna preexistencia o si te ocurre alguna enfermedad, seguir, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa cuando terminamos de trabajar en una empresa? Como su nombre lo dice, prestaciones son prestadas mientras haces la relación laboral, mientras estás trabajando. Si decides cambiarte porque te dieron otra oportunidad de trabajo, porque hubo un recorte de personal, lo vimos mucho en la pandemia, y duraste trabajando, por ejemplo, 10 años, y en esos 10 años te dio diabetes, porque tú sabes, diabetes es una enfermedad muy común también ya, ¿no? Entonces, y obviamente sales de la empresa, lo primero que vas a querer es buscar una póliza de gastos médicos mayores porque sabes que tienes una necesidad. Entonces, lo primero que te van a decir las aseguradoras, sí existe una o dos aseguradoras que ya aseguran con preexistencias, pero tienes que pasar por selección de riesgos, que es cuestionario médicos y, ¿cómo se dice?, estudios médicos, etcétera. O sea, no es una garantía de que te aseguren muy probablemente te van a excluir esa enfermedad porque ya se considera preexistencia, ¿ok? Y, por ejemplo, si hay enfermedades como enfermedades cardiovasculares con hipertensión, esclerosis múltiple, que en sí la persona ya no es asegurable, o sea, ya ni siquiera tocando la puerta, o sea, ya la aseguradora no quiere tener ese riesgo. Entonces, número 1 es preguntar, por favor, a RH si tu póliza tiene esta cláusula de conversión, conexión, y para que sepas que esto cuesta, ¿no? O sea, por lo regular no lo tienen, porque como es un costo extra para la compañía, o a veces sí te pueden acercarse contigo y decirte, oye, ¿quieres esta cláusula? Pero no es como que te van a explicar perfectamente bien, entonces muchas veces no lo tomas, pues. Entonces sí tienes que tú pagarlo, o sea, esta cláusula tiene un costo extra y ahí sí vas a poder, como te digo, cuando necesites convertirlo, cuando necesites irte a otra parte, te puedes pasar, o sea, te puedes pasar sin ningún problema, pero eso tiene costo extra, tienes que vivir, o sea, tienes que tenerlo sano, o sea, estando sano y vivir esa antigüedad, obviamente. Y pues primero que nada preguntar si existe y si lo tienes. Si no existe o no lo tienes, hay otra manera de poder generar antigüedad, de poder complementar tu seguro con estos seguros complementarios, que se le llama deducible en exceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Está muy fácil, ¿eh? No crean que no. Entonces, aquí el punto es que tú tienes tu seguro, ¿no? Con la empresa. Vamos a suponer que tienes una suma asegurada de 2 millones de pesos. Y te ocurrió algo. Y ese algo costó 4 millones de pesos. Entonces, ya no te alcanza, ¿verdad? Porque tu seguro realmente tenía 2 millones, pues. Entonces, ahí es donde entra este deducible en exceso, ¿ok? Esta póliza complementaria con deducible en exceso. ¿Por qué es deducible en exceso? Porque por lo regular se pone el deducible, que es de la suma asegurada del seguro que tienes con la empresa, pues. Entonces, está muy padre porque, número 1, complementas la suma asegurada, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas pólizas pueden tener sumas aseguradas de 140 millones de pesos, 100 millones de pesos, o sea, sumas aseguradas suficientes para hacer frente al tipo de enfermedades que vimos en un principio, ¿no? Y como el deducible es tan alto, porque primero tienes que usar la de la empresa, pues, o sea, no es como que ahorita me preguntabas, cualquier persona. Sí, creo que es importante. No es cualquier persona. Estas pólizas solamente son para personas que ya cuentan con una póliza de seguros de la empresa colectiva y va a aplicar cuando ya se acabó el deducible, cuando ya se acabó la suma asegurada que tienen con la empresa, ya entra. Ahora bien, van a decir, oigan, Lucía, o sea que tengo que pagar 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. La realidad es que no, porque eso ya lo gastaste en tu primer póliza de la prestación, pues. ¿Y cómo lo compruebas? Pues con tu carátula, ¿ok? Otro beneficio es que cuando tú vas a empezar a generar, esta es una póliza individual, o sea, nada más que tiene esta característica deducible en exceso, pues, ¿no? Entonces tú empiezas a generar antigüedad y en caso de que salgas de la empresa, esta póliza tú la puedes convertir en un deducible básico, ya sea de 50,000, 35,000, lo que tú necesites, ¿no? Y ya vienes con esa antigüedad, o sea, por eso está muy padre. Por eso la recomendación de si tú eres empleado, hacer este tipo de seguros, porque una vez que a lo mejor no sabemos X o Y, que salgamos de la empresa, este seguro sigue generando la antigüedad. Exacto, desde que la contrataste, o sea, lo ideal, ya sabemos, ¿no? Como tú lo decías, contratar los seguros pues sanos, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿para qué generas antigüedad? Porque cuando existen preexistencias, una aseguradora ya no va a querer asegurar esa enfermedad
si está dentro de esas enfermedades crónico-degenerativas, que pues tú sabes, son enfermedades que que no se curan, pues, o sea, que se pueden controlar, pero que siempre las vas a tener. Entonces, es eso, tú estás protegiéndote contra tener preexistencias, estás complementando tu seguro que tienes actual porque vas a tener una suma asegurada mucho más grande y la puedes convertir cuando tú salgas de trabajar por alguna razón. No es como que no tenemos asegurado el trabajo, pues. Sí, o sea, claro. Entonces vas a mitigar, o sea, vas a protegerte sobre estos riesgos de perder la chamba, de que no te alcance la suma asegurada y lo que te pasa y de las preexistencias. Exactamente, o enfermedad. Y lo padre es que como te comentaba, son pólizas súper accesibles de precio. ¿Por qué? Porque como tienen deducibles tan altos, pues la prima del seguro es relativamente baja, pues, ¿no? Entonces, mientras estás trabajando y la empresa te está dando esta prestación, tú fácilmente, no fácilmente, pero tú puedes hacer un esfuerzo de pagarte esta póliza que es tuya, o sea, es tuya, nadie te la va a quitar, pues, o sea, tú vas a decidir cuándo. Y la verdad es que se me hace súper padre. Nada más para poner un ejemplo y ya terminar con esto. Estas pólizas cuestan alrededor, por ejemplo, para un hombre de 40 años, más o menos 4,000 pesos anuales. Ah, no, bastante anuales, accesible. pues, o sea, ¿no? Es bastante accesible. Son más los beneficios que te van a dar, el tener este complemento, el darte el tiempo de ver qué es lo que tienes, o sea, qué padre que tienes esta prestación, analízalo, o sea, checa qué es lo que tienes y compáralo con las necesidades, porque a lo mejor lo que te están dando como prestación no es suficiente para tu estilo de vida. Sí, porque muchas veces, Ana Lucía, no tomamos en cuenta este tipo de detalles, ¿no? O sea, nos vamos por el café, nos vamos por otras cosas, gastamos en otras cosas cuando realmente lo que necesitamos es nuestro seguro, tanto médico como del carro, como todo este tipo de detalles la verdad que, que como personas lo necesitamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ana Lucía, por esta información tan valiosa. Seguramente para las personas ahí en casita será de gran utilidad y así lo buscan, ¿verdad? El seguro de gastos médicos complementarios. Así se le llama seguro de gastos médicos complementarios, seguro con deducible en exceso. Perfecto, muchísimas gracias. Ay, no, yo encantada, ya sabes, encantada de compartir. Gracias, Ana Lucía.